Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 7 de septiembre, la iglesia toda celebra a Santa Regina, virgen y mártir. La madre de Regina murió al dar la luz y la niña fue entregada a una nodriza cristiana, quien la educó en la fe. Cuando su padre, Clemente, ciudadano pagano, lo descubrió, se negó a recibir a su hija en la casa y por consiguiente Regina regresó a vivir con su nodriza. Su belleza atrajo las miradas del prefecto Olybrius, quien al saber que era de noble linaje quiso casarse con ella. Regina se negó a aceptarlo y no quiso atender los discursos de su padre, quien trataba de convencerla. Ante la obstinación de la muchacha, Olybrius ordenó torturarla y decapitarla después. Como todos los días, la Santa Iglesia Católica nos invita a compartir la palabra de Dios. Hoy la liturgia católica nos propone el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 6, versículos del 12 al 19. Nos dice la santa palabra de Dios. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Dos perícopas para reflexionar hoy. La primera, la elección de los 12, y la segunda, la muchedumbre que sigue a Jesús. Jesús pone las bases de lo que va a ser el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Uno de los hechos fundacionales de la iglesia, del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, de la nueva alianza, la iglesia, es la elección de los 12. ¿Por qué Jesús llama a 12 apóstoles? Es una recreación del pueblo de Dios. El pueblo que Dios había formado de los hijos de Jacob, descendiente de Abraham, Isaac, Jacob. Luego Dios le cambia el nombre por Israel, porque de él a la cabeza va a formar 12 tribus, las 12 tribus de Israel, herederos del pacto, herederos de la alianza, del testamento. Eran los portadores del pacto. Ya en la época de Jesús prácticamente quedaban 2 o 2 tribus y medias, podremos decir. Jesús vuelve a crear, a recrear, crea un nuevo pueblo. Este pueblo se va a llamar la iglesia. Y pone como cimiento, pone las piedras para ese cimiento, sobre el cual iba a edificar su iglesia. Pone 12 piedras. 12 apóstoles, sobre el cual él va a edificar su iglesia. Por eso la iglesia es apostólica. Está fundada sobre la base de los apóstoles. Dice la palabra que fue al monte a orar y se pasó la noche orando a Dios.
Se podía discutir, se podía decir que a Jesús le faltó más oración porque eligió mal. Eligió a uno que lo iba a traicionar. Eso dice al final de la primera perícopa. Judas Iscariote, quien lo iba a traicionar. ¿Acaso le faltó más oración, más discernimiento? No. Jesús llama a todos. Jesús llama por su nombre a cada discípulo. Luego lo nombra apóstol. Dice la palabra, cuando se hizo de día llamó a sus discípulos. ¿A quiénes llama Jesús primero? A sus discípulos. Y de entre sus discípulos eligió 12, a los que llamó también apóstoles. Hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser apóstol. El discípulo es el que es llamado por el maestro para estar a los pies del maestro. Eso no implica una actitud pasiva. El discípulo es el que se sienta a los pies del maestro. ¿Para qué? Para aprender de su maestro. El discípulo es el que quiere tener el mismo estilo de vida que su maestro. Va a decir Jesús, bástale al discípulo ser como su maestro. Jesús hace una clara diferencia. Y al igual que los otros sinópticos, también Lucas aclara que Jesús de entre los discípulos escoge a sus apóstoles. Uno cuando llega a ser apóstol nunca deja de ser discípulo. Ser discípulo es ser llamado por el maestro. Es Jesús quien llama. Por eso decíamos en reflexiones anteriores que Jesús rompía el esquema. Era un rabí, era un maestro diferente a los maestros de Israel. Porque Jesús toma la iniciativa, como dice el Papa Francisco, Él nos primerea, Él nos ve primero, Él llama a sus discípulos. En aquella época los discípulos escogían a su maestro, pero Jesús hace algo diferente, Él llama a sus discípulos. Y de entre los discípulos, Jesús hace un llamado diferente a los apóstoles. Primera condición para ser apóstol, ser antes discípulo. Es esto lo que muchos, quienes trabajan en diversos movimientos, ministerios, en la pastoral, en la iglesia, tenemos que comprender. Uno no puede vivir un apostolado si antes no ha vivido el discipulado. Uno no puede ser enviado si antes no ha sido llamado. Ser apóstol significa ser enviado, ir a la misión. Eso es ser apóstol. Y uno solamente es apóstol después de haber pasado por el discipulado. Hay que ser primero discípulo. ¿Con qué autoridad puedes ir a cumplir un apostolado si antes no te has sentado a los pies del maestro? ¿Cómo vas a saber qué es lo que quiere el maestro si no te dejas instruir por el maestro? ¿Cómo vas a ser enviado si antes no fuiste llamado? Esa es la pedagogía de Jesús. Jesús llama de entre los discípulos a los 12 para enviarlos. La segunda perícopa nos habla de que la muchedumbre seguía a Jesús. Traían a muchos para que los curara de diferentes dolencias. Después de esto Jesús baja al llano y después de escoger a sus apóstoles ya les muestra la realidad de lo que es el género humano. Hay mucho trabajo y de diferentes índoles para los apóstoles. El apostolado en sus diversas manifestaciones, en sus diversas formas. Pero lo más importante es ser antes discípulo. El discípulo es el que mantiene los ojos fijos en Jesús. Es notable que Jesús le llama a sus discípulos y les dice: síganme, detrás de mí. ¿Por qué detrás de Jesús? Porque el discípulo tiene que seguir al maestro. El discípulo tiene que tener los ojos fijos en Jesús. Hubo una ocasión en que Simón Pedro, que era discípulo de Jesús y luego fue llamado apóstol, como en esta ocasión, Simón Pedro seguía a Jesús.
Jesús lo alabó en una ocasión cuando él confesó a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Feliz eres Simón, hijo de Juan. Esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice Jesús. Escena después, Simón quiere decirle a Jesús qué es lo que tiene que hacer. Señor, esto no te va a pasar. Luego que Jesús anuncia su pasión. Esto no puede pasarte. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, detrás de mí, Pedro, detrás de mí, Satanás, detrás de mí, Pedro, porque si te pones delante de mí me eres piedra de tropiezo. Detrás de mí. El lugar del discípulo, el lugar del apóstol es detrás de Jesús. Uno, cuando recibe el título de apóstol, cuando recibe un apostolado, no puede apartar los ojos de Jesús. Los ojos fijos en Jesús, Hebreos 12:2. Los ojos fijos en Jesús. Cuando pierdes de vista a Jesús, te puede suceder lo que le sucedió a Pedro. Pedro quiso ponerse enfrente de Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Detrás de mí. Tu lugar es estar detrás de mí. Tú tienes que aprender de mí. Por más que tengas un apostolado, que creas que es el llamado de Dios, recuerda, el apóstol nunca deja de ser discípulo. El día que el apóstol crea que no necesita del discipulado, crea que puede mantener los ojos distantes de Jesús, crea que puede desviar su mirada y hacer su propia voluntad, perdió el rumbo, perdió el norte, está perdido. Le puede suceder lo que le sucedió a Pedro y el Señor puede recriminarlo. Entonces, si quieres que tu apostolado, el apostolado que estás realizando, vaya y marche como el Señor quiere, recuerda, vuelve los ojos a Jesús. Siéntate a los pies de Jesús. Déjate instruir por Jesús. Escucha a Jesús. Si Jesús te llamó por tu nombre, estuvo en constante oración y en diálogo con su Padre. Así lo quiso Él. Te llamó por tu nombre. Recuerda los ojos fijos en Jesús. El documento de Aparecida, numeral 276 y 277, nos dice: el proceso de formación de los discípulos misioneros, la vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo en América Latina y el Caribe requieren una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades en bien de todos los bautizados, cualquiera sea la función que desarrollen en la iglesia. Miramos a Jesús, el Maestro que formó personalmente a sus apóstoles y discípulos. Cristo nos da el método: vengan y vean. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con Él podemos desarrollar las potencialidades que están en las personas y formar discípulos misioneros. Con perseverante paciencia y sabiduría, Jesús invitó a todos a su seguimiento. A quienes aceptaron seguirlo, los introdujo en el misterio del reino de Dios. Y después de su muerte y resurrección, los envió a predicar la buena nueva en la fuerza de su espíritu. El estilo se vuelve emblemático para los formadores y cobra especial relevancia cuando pensamos en la paciente tarea formativa que la iglesia debe emprender en el nuevo contexto sociocultural de América Latina. El itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la naturaleza dinámica de la persona y en la invitación personal de Jesucristo, que llama a los suyos por su nombre, y estos lo siguen porque conocen su voz. El Señor despertaba las aspiraciones profundas de sus discípulos y los atraía hacia sí, llenos de asombro. El seguimiento es fruto de una fascinación que responde al deseo de realización humana, al deseo de vida plena. El discípulo es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el Maestro que lo conduce y acompaña. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.